Buenos días, nuestro grupo es el 17, está compuesto por Laura, Francisco y yo que soy Marta, y vamos a hablar sobre las medidas de fomento de empleo para personas discapacitadas. Nuestro índice consta primero de una introducción de la integración de los trabajadores con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo, de la integración de estos individuos en el sistema protegido de trabajo, de las medidas de tránsito del empleo protegido al ordinario y por último terminaremos con las conclusiones. Empezamos con la introducción. Se define persona con discapacidad aquella que tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Este colectivo se encuentra en situación de exclusión social al verse limitados sus derechos y libertades, a diferencia de cualquier ciudadano español. Por ello, el artículo 49 de la Constitución española regula la integración social de este colectivo. El trabajo es una actividad esencial para integrarlos en la sociedad. Por eso, en nuestro trabajo vamos a tratar lo anterior. Se resumen los diferentes tipos de contratación y las ayudas destinadas a la inserción laboral de este colectivo. A continuación, vamos a ver la integración de los trabajadores con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo. Empezamos con la cuota de reserva y medidas alternativas, que significa que en empresas de 50 o más trabajadores, al menos el 2% serán discapacitados. ¿Se puede prescindir de lo anterior? Sí, se realiza un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo con minusvalía, si se realizan donaciones y patrocinios o si se constituye en claves laborales. Y también significa que en las ofertas de empleo se reservará un cupo no inferior al 7% de las vacantes para este colectivo. No se llevará a cabo las dos anteriores si se justificara adecuadamente los motivos. Ahora vamos con la contratación por cuenta ajena y sus diferentes tipos de contrato. Empezamos con el contrato indefinido. La empresa recibirá, si contrata jornada completa, 3.907 euros por cada trabajador y si es a jornada parcial se reducirá equitativamente. Para la adaptación de puestos de trabajo, un máximo de 902 euros. Para las bonificaciones de cuota de la seguridad social depende si son trabajadores con discapacidad severa o no. En función de su edad y sexo, como podemos ver en esta tabla, irá cambiando los euros al año. Y, por último, si contrata a una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, 9.000 euros por cada una, y si es igual o superior al 65%, 12.000 euros. Contrato temporal de fomento de empleo. Puede tener una duración de 12 meses a 3 años. El derecho que puede tener aquí el empleado es una indemnización de 12 días de salario por cada año trabajado. La empresa que contrata en los 12 meses anteriores no puede haber finalizado contratos indefinidos por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo. Al igual que en el contrato anterior, aquí las bonificaciones de las cuotas de seguridad social irá dependiendo en función de si los trabajadores tienen discapacidad severa o no y según su edad y sexo. Y por último, aquí también se podrán percibir incentivos para la adaptación de puestos. Contrato formativo. Dentro de este, en primer lugar, vamos a hablar de para la formación y el aprendizaje. Puede tener una duración de 1 año a 3 años, pero si se parta en convenio colectivo y se solicita al SEPE, puede tener de 6 meses a 4 años. El trabajador debe carecer de formación profesional y no hay límite de edad. El primer año, la formación teórica no puede ser superior al 75% de la jornada laboral. El segundo y tercer año, el 85%. El 25% se dedicaría a tratar a estas personas en su ámbito social y personal, si tuvieran minusvalía intelectual. La reducción de cuota de la seguridad social, dependiendo si es en empresas inferiores a 250 trabajadores, sería el 100%. Y si es en empresa superior a 250 trabajadores, se quedaría en el 75%. Por último, si se modifica la duración del contrato, la reducción de cuota de seguridad social durante 3 años será, si es hombre, de 1.500 euros y si es mujer, de 1.800. Y el otro tipo de contrato formativo sería el contrato en prácticas. Tiene una duración de 6 meses a 2 años. Esta se podrá modificar en los convenios sectoriales. El trabajador debe tener un título universitario o formación profesional. Debe realizarse dentro de los 7 años siguientes a la finalización de los estudios. La reducción de la cuota de la seguridad social se quedaría en un 50%.
Si el contrato dura 12 meses o más, entonces podrá obtener subvenciones para adaptar puestos de trabajo. Y por último, si se modifica la duración del contrato, la reducción de la cuota de seguridad social durante 3 años quedará en, si es hombre, 500 euros al año y si es mujer, 700. A continuación, seguimos con el contrato de interinidad. Este sustituye a un trabajador con discapacidad que se encuentra de baja por incapacidad transitoria por otro trabajador minusválido desempleado. Disfrutarán el 100% de la cuota de la seguridad social. Empleo por cuenta propia. Programa de promoción de empleo autónomo. En este programa existen ayudas e incentivos públicos para fomentar el autoempleo de estos trabajadores especiales. Con respecto a la asistencia técnica, se subvencionará el 75% del coste de los servicios prestados, con un máximo de 2.000 euros. Para el establecimiento se ofrecerá un máximo de 10.000 euros. En los intereses de los préstamos se reduce el interés fijado por la entidad financiera hasta 4 puntos. Para la formación tendrán también el 75% del coste de los cursos disfrutados, con un tope de 3.000 euros. Existe una tarifa plana destinada solo a nuevos autónomos o los que ya fueron autónomos, pero cursaron la baja 3 años antes de solicitar el alta. Se caracteriza por lo siguiente. Dispondrán de 60 euros mensuales de cuota de autónomo durante los primeros 12 meses cuando cotizan por la mínima. Si cotizan por otra base, se aplica una reducción del 80%. Y una reducción del 50% sobre la cuota de autónomo durante los 4 años restantes. Capitalización de las prestaciones por desempleo y subvención de cuotas de la seguridad social. Las personas con discapacidad igual o superior al 33% pueden solicitar el 100% de la prestación contributiva en un único pago. Por ello, tienen que cumplir: percibir prestación por desempleo de nivel contributivo, al menos 13 meses de prestación por percibir, en los 4 años anteriores no haber obtenido el único pago, que la actividad desarrollada sea como trabajador autónomo, una incorporación a una cooperativa o una sociedad laboral o mercantil, o empezar la actividad en el plazo máximo de un mes desde la resolución de concesión del derecho y con fecha posterior a la solicitud. Bonificaciones y reducciones de la cuota de la seguridad social. Cuando se acuse alta inicial en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o no hubieran echado en alta en los 2 últimos años anteriores. Pueden optar por una de estas dos opciones: por la base mínima de cotización, reducir 60 euros mensuales por contingencias comunes durante los 12 primeros meses siguientes a efecto del alta, y bonificación sobre la cuota por contingencias comunes del 50% durante los 48 meses restantes hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la fecha de alta. Y otra de las opciones es por una base superior a la mínima. Reducción del 80% de la cuota por contingencias comunes durante los 12 meses posteriores a la fecha de efectos del alta. Bonificación sobre la cuota por contingencias comunes del 50% durante los 48 meses restantes hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la fecha de alta. Empleo con apoyo. El empleo con apoyo son acciones de orientación y acompañamiento en el puesto de trabajo. A él pueden acceder trabajadores discapacitados registrados en los servicios públicos de empleo como demandantes de empleo no ocupados, así como los contratados por centros especiales de empleo. Personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33%, o con discapacidad física o sensorial con un grado igual o superior al 65%. Deberán ser contratados por una empresa del mercado ordinario de trabajo mediante contrato indefinido o de duración determinada como mínimo 6 meses. Si vienen de un centro especial de empleo, quedarán en situación de excedencia voluntaria. Bonificaciones. Por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual. Grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%. Tendrán una bonificación de 4.000 euros al año. Igual o superior al 65%. Bonificación de 6.600 euros al año.
con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65% y personas sordas y con discapacidad auditiva con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, una bonificación de 2.500 euros al año. La integración de trabajadores con discapacidad dentro de un sistema protegido de trabajo se da gracias a los centros especiales de empleo, en los que no solo se contrata a las personas con discapacidad para ofrecerles un trabajo remunerado, sino que también se les fomenta la ganancia de habilidades y competencias. Como estos centros están adaptados a las personas discapacitadas, existe un mayor número de ellas en los centros que en empresas ordinarias. Los tipos de contratos son similares a los recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, excepto en el de formación, que por ejemplo se puede ampliar si la persona que está contratada no supera el nivel mínimo formativo, o también se puede ampliar a 2/3. También las bonificaciones y exenciones de la Seguridad Social en estos contratos siempre son las más beneficiosas. También en el contrato de trabajo domiciliario también se ajusta a lo recogido en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, pero las personas con discapacidad psíquica no podrán realizar este tipo de modalidad contractual. Las subvenciones y ayudas de los centros especiales de empleo vienen recogidas, algunas de ellas, en este cuadro de la derecha. Y también existen algunas ayudas siempre y cuando se mantenga el empleo de estas personas. Para facilitar el paso de personas con discapacidad de un sistema de empleo protegido como el entorno de un centro especial de empleo al mercado laboral ordinario, se han creado enclaves laborales. ¿Y qué son los enclaves laborales? Pues son el traslado temporal de trabajadores con discapacidad que vienen de centros especiales de empleo a instalaciones de una empresa del mercado ordinario a la que se le suele llamar empresa colaboradora. Firman entre las dos un contrato por obra o servicio en la que las personas con discapacidad realizan una actividad similar a la que hacían en el centro. Los principales objetivos son promover el acceso del empleo a las personas con discapacidad. Además, para la empresa colaboradora le ayuda a cumplir con la cuota de reserva y sobre todo también sirve para facilitar que la empresa colaboradora conozca mejor las capacidades y actitudes de los trabajadores con discapacidad. ¿Cuáles son las características de este enclave laboral? Pues todos los trabajadores son personas discapacitadas, al menos el 60% deben tener especiales dificultades para acceder al mercado laboral y la duración del contrato suele ser de entre 3 meses a 3 años, aunque se puede prolongar. Como pasaba con los centros especiales de empleo y con los otros casos que han expuesto mis compañeras, los enclaves laborales también tienen algunas subvenciones y ayudas que vienen recogidos en estos cuadros dependiendo del grado de discapacidad que tengan los trabajadores. Y también si los trabajadores son contratados a tiempo indefinido, pues también tienen otro tipo de subvenciones y bonificaciones en la seguridad social. Y para finalizar, hemos puesto una serie de conclusiones y a ver, discapacidad no significa imposibilidad y el hecho de que las personas discapacitadas no puedan realizar una actividad o necesiten ayuda para ello no implica que no tengan derecho a un trabajo digno y que se le tenga que discriminar por ello. A pesar de ello, hay una gran diferencia entre la tasa de actividad de personas sin discapacidad y gente que tiene algún tipo de discapacidad, como vemos en este cuadro. Y a pesar de que hay normas jurídicas y programas de gobierno que amparan el derecho de estas personas a conseguir un trabajo digno, pues sí que creemos que se tiene que seguir luchando en este sentido y seguir apostando por la inclusión de estas personas en el sistema laboral y en todos los aspectos de la vida. Con esto concluimos la presentación. Esperemos que os haya gustado y gracias por vuestra atención.